En un lluvioso día de octubre de 2023, dentro de las paredes frías y asépticas de un modesto centro de salud en la superpoblada colonia Doctores de la Ciudad de México, el destino preparaba su golpe más cruel y a la vez más revelador. Un hombre de aspecto cansado llamado Ricardo Vargas había llevado a su hija de 9 años, Valentina, a una consulta de urgencia por una fiebre alta que no cedía. La enfermera de turno, Verónica Soto, prima de Elena Morales, sintió una extraña punzada de familiaridad al ver el rostro asustado de la niña. Durante el examen, mientras la fiebre la hacía delirar, la pequeña miró a Ricardo y susurró a la enfermera: «Yo no lo conozco». El corazón de Verónica se detuvo. Al remangar el suéter de la niña para aplicarle una inyección, vio la prueba irrefutable en su brazo izquierdo, una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente, la misma que su prima Elena besaba cada noche. El mundo de Verónica se desmoronó. Aquella niña no era Valentina, era Sofía. Pero para entender el verdadero peso de ese momento, debemos retroceder 5 años en el tiempo, a marzo de 2018. La vida de la familia Luna Morales transcurría en un universo completamente distinto, en la arbolada y tranquila Colonia del Valle. Era un barrio de clase media donde los jacarandás pintaban las aceras de morado en primavera, y los vecinos aún se daban los buenos días. Elena Morales, de 32 años, era una maestra de primaria dedicada y metódica. Su esposo, Javier Luna, de 34, era un arquitecto introvertido pero profundamente cariñoso. En el centro de su mundo giraba su única hija, Sofía, una niña de 4 años parlanchina y curiosa, cuyo universo se limitaba a la seguridad de su hogar y el amor incondicional de sus padres. Su existencia era un tapiz de normalidad, tejido con hilos de rutinas predecibles y una felicidad silenciosa que daban por sentada, sin saber que estaban viviendo los últimos días de paz. Vivían en un luminoso apartamento en el 3er piso de un edificio antiguo en la calle Amores. Las mañanas olían a café recién hecho por Javier y al pan tostado con mermelada que Elena preparaba para Sofía. El ruido suave de la ciudad despertando se colaba por la ventana, una melodía familiar que acompañaba sus desayunos. Elena salía temprano hacia la escuela donde impartía clases, dejando un beso en la frente de su hija, mientras Javier a menudo trabajaba desde casa, en su estudio improvisado en la sala, con los planos de sus proyectos arquitectónicos extendidos sobre la mesa. Sofía jugaba a sus pies con sus bloques de construcción, creando torres que siempre terminaban derrumbándose entre risas, ajena al mundo complejo y a veces peligroso que existía más allá de esas paredes. Su hogar era un santuario de orden, afecto y planes sencillos para el futuro. Los fines de semana eran sagrados, un ritual inquebrantable de unión familiar. Los sábados por la mañana solían dar paseos en bicicleta por el Parque de los Venados, con Sofía sentada en su sillita, señalando con emoción a los perros y las ardillas. A veces visitaban a los abuelos en Coyoacán, donde el aire olía a historia y la comida de la abuela los reconfortaba, pero sus tardes favoritas eran las de los domingos en el Parque Hundido, un oasis de verdor en medio del asfalto. Allí compraban esquites y helados de los vendedores ambulantes y se sentaban en el césped a observar a otras familias. Javier era el padre tranquilo que inventaba historias fantásticas sobre los relieves prehispánicos del parque, y Elena era la madre enérgica que organizaba juegos. Sofía era el sol brillante alrededor del cual ambos orbitaban, el centro luminoso de un universo que parecía perfectamente equilibrado y eterno. Aquel domingo de marzo de 2018, el sol caía con una intensidad casi veraniega sobre la Ciudad de México. El Parque Hundido estaba vibrante, lleno de los sonidos de la vida, risas de niños, música lejana de un organillero, el murmullo de conversaciones. La familia Luna Morales estaba allí, viviendo una tarde más de su apacible rutina. Sofía, con su vestido amarillo vivo, que la hacía destacar como una pequeña flor en el pasto, corría persiguiendo a un grupo de palomas a pocos metros de donde sus padres estaban sentados. Javier se levantó por un instante para ir a un puesto cercano a comprar agua de coco, su bebida favorita. Elena, por su parte, desvió la mirada solo unos segundos para responder un mensaje urgente de la directora de su escuela en el celular.
Fueron apenas segundos, un parpadeo en el tiempo, un instante de distracción normal y corriente en la vida de cualquier padre, un instante que lo cambiaría todo para siempre. Sofía era el sol, no solo por el brillo de su cabello castaño claro, o la forma en que sus ojos, dos pozos oscuros y curiosos, parecían absorber toda la luz de una habitación, sino porque el universo entero de Elena y Javier giraba a su alrededor. Eran una trinidad compacta y autosuficiente, una pequeña isla de afecto en el vasto y a veces indiferente océano de la Ciudad de México. Su apartamento en la Colonia del Valle no era simplemente un hogar, era el centro de su galaxia, un refugio construido con las vigas invisibles del amor, la rutina y una felicidad tan cotidiana que se había vuelto tan esencial e imperceptible como el aire que respiraban. Allí entre esas paredes, el mundo exterior con sus ruidos y sus peligros se desvanecía, dejando solo el eco de la risa de una niña de 4 años. Cada mañana, el día comenzaba con un ritual sensorial. El primer aroma era siempre el del café, un grano de Veracruz que Javier molía a mano, un sonido rítmico y grave que era la primera nota de su sinfonía matutina. Luego venía el olor a pan tostado, untado con la mermelada de fresa que Elena compraba en el mercado de los martes. Mientras la ciudad se desperezaba con el murmullo lejano del tráfico y el silbato agudo del afilador de cuchillos, Elena se movía con la precisión de una coreógrafa. Le preparaba a Sofía un pequeño tazón de papaya picada y la ayudaba a vestirse, una lucha juguetona contra una niña que prefería correr en pijama. El beso de despedida en la puerta era siempre el mismo, uno en cada mejilla y uno final, suave, sobre la pequeña marca de nacimiento en su brazo, su lunita de la suerte. Mientras Elena se sumergía en el mundo estructurado de su salón de clases, el apartamento se transformaba en el estudio de Javier y el reino de Sofía. El gran respirador de arquitecto dominaba la sala, cubierto de planos, reglas y lápices de grafito. A sus pies, un universo paralelo tomaba forma. Sofía construía torres imposibles con bloques de madera de colores, creando ciudades que inevitablemente sucumbían a un terremoto provocado por su propia mano, entre carcajadas que rompían la concentración de su padre. Javier, un hombre de pocas palabras pero de una paciencia infinita, encontraba una extraña armonía en ese caos. El sonido del lápiz sobre el papel se mezclaba con el de los bloques chocando, una banda sonora que definía la esencia de su paternidad, una presencia tranquila y constante en el epicentro del feliz desorden de su hija. Para Sofía, el apartamento era un mapa del tesoro, el pasillo largo era una pista de carreras para sus muñecos, el rayo de sol que entraba por la ventana a las 4 de la tarde era un escenario mágico donde bailaban partículas de polvo. El armario de sus padres era una cueva misteriosa, llena de zapatos que le quedaban enormes. Su mundo estaba delimitado por la seguridad de esas paredes, un territorio donde cada rincón guardaba una promesa de juego. Su voz era un monólogo constante, narrando las aventuras de sus juguetes, haciendo preguntas incesantes a su padre, cantando canciones inventadas. Era el sonido de una infancia protegida, una melodía ininterrumpida que llenaba cada espacio, cada silencio, y que sus padres, sin saberlo, habían memorizado nota por nota. La Colonia del Valle era una extensión de su santuario. En marzo, los jacarandás explotaban en una profusión de flores moradas, alfombrando las aceras y creando un dosel de color sobre las calles. Era un barrio de sonidos familiares, el pregón del vendedor de tamales oaxaqueños por las noches, el timbre de la bicicleta del cartero, las conversaciones de los vecinos que barrían sus banquetas por la mañana. La familia Luna Morales conocía al dueño de la panadería de la esquina, a la señora que vendía jugos en un puesto callejero y al vigilante del edificio de enfrente. Esta red de rostros conocidos tejía una manta de seguridad, una ilusión de comunidad y de control en una metrópolis que a menudo se sentía anónima e inabarcable. Creían vivir en un pueblo pequeño dentro de la gran ciudad. El aroma de su hogar era una mezcla compleja y reconfortante. Olía a los libros viejos que Javier coleccionaba, a la cera de abeja con la que Elena pulía los muebles de madera una vez al mes, y al perfume suave de la ropa de bebé que aún guardaban en una caja, como si el tiempo pudiera detenerse.
Los domingos, el olor dominante era el del caldo de pollo que Elena preparaba lentamente, llenando el apartamento con un vapor que prometía calidez y nutrición. Estos olores se adherían a sus ropas y a sus memorias, creando una firma olfativa única para su vida familiar, una que, años después, le resultaría imposible de replicar y dolorosamente difícil de olvidar. Era el olor de una vida que daban por sentada. El regreso de Elena por las tardes marcaba un cambio de ritmo. Sofía, que parecía tener un reloj interno, corría hacia la puerta en cuanto escuchaba el sonido del elevador. El grito de «¡Mamá!» era un estallido de alegría que borraba cualquier cansancio del rostro de Elena. Su ritual vespertino era simple. Se sentaban juntas en la alfombra de la sala, compartiendo un plato de jícama con limón y chile en polvo, mientras Sofía le contaba en su lenguaje atropellado y entusiasta las proezas arquitectónicas que había logrado con su padre. Eran momentos de transición, puentes entre las responsabilidades del día y la intimidad de la noche, donde la familia se reagrupaba y se reafirmaba en su unidad, completando el círculo que se había abierto por la mañana. La conexión entre Javier y Sofía se tejía en silencios y gestos. Él no era un padre de juegos ruidosos, sino de complicidades tranquilas. Cuando ella le mostraba un dibujo, él lo estudiaba con la seriedad de un crítico de arte, señalando la excelente composición o la audaz elección de colores. A menudo, interrumpía su trabajo para ayudarla a construir un fuerte con sábanas y cojines, un refugio dentro de su refugio, donde le contaba historias de ciudades antiguas y edificios que tocaban las nubes. Era su manera de compartir su pasión, traduciendo el lenguaje técnico de la arquitectura en cuentos de hadas para su pequeña audiencia de una. Sofía lo escuchaba fascinada, convencida de que su papá construía mundos enteros con su lápiz. Por otro lado, el vínculo de Elena con su hija era un torbellino de energía y ternura. Eran las canciones que cantaban mientras recogían los juguetes, los pasos de baile improvisados en la cocina, las lecciones del abecedario convertidas en un juego de adivinanzas. Pero el momento más sagrado era el de antes de dormir. Después del baño, con Sofía envuelta en su toalla, Elena se sentaba en el borde de la cama y le leía un cuento, cambiando su voz para cada personaje. Luego cepillaba el cabello de Sofía, un ritual lento y metódico que desenredaba no solo los nudos del día, sino que parecía calmar el alma de ambas. El acto final, antes de apagar la luz, era siempre el mismo beso suave sobre la pequeña luna creciente en su brazo, un sello de amor para proteger sus sueños. Los sábados estaban dedicados al movimiento y al aire libre. La rutina los llevaba casi siempre al Parque de los Venados. Javier había adaptado una sillita especial a su bicicleta, y Sofía, con su casco rosa bien ajustado, se sentía la reina del mundo mientras señalaba con entusiasmo a los perros, a los corredores y a las fuentes. Compraban globos que a menudo se escapaban hacia el cielo, un pequeño drama que terminaba en risas. Para ellos, el parque no era solo un espacio verde, sino un escenario para crear recuerdos. Cada vuelta en bicicleta, cada helado de limón compartido, era un ladrillo más en la construcción de una infancia feliz, una fortaleza de momentos felices que, creían, protegería a Sofía de cualquier mal. A veces, el destino del sábado era Coyoacán, un viaje a otro tiempo y a otro ritmo. La casa de los abuelos olía a canela, a café de olla y a la nostalgia de generaciones. La abuela, una mujer de manos cálidas y sonrisa fácil, siempre tenía preparada la comida favorita de Sofía, sopa de fideo. Allí, en ese patio lleno de macetas y luz filtrada, Sofía era el centro de un universo más grande, rodeada de tíos y primos que celebraban cada una de sus gracias. Javier y Elena observaban desde la distancia, viendo a su hija florecer en el calor del clan familiar, sintiendo una profunda gratitud por esas raíces que anclaban su pequeña familia a algo más grande y más antiguo que ellos mismos. Pero los domingos eran suyos, y solo suyos. Eran días de un ritmo más lánguido, de pereza consentida y de una anticipación silenciosa por la tarde. La preparación para su salida al parque hundido era un pequeño ritual en sí mismo. Elena preparaba una mochila con lo indispensable, una botella de agua, una manzana,
un suéter ligero para Sofía por si refrescaba y un libro para Javier. No necesitaban más. La simpleza de sus planes era un reflejo de su felicidad. No buscaban grandes aventuras ni emociones extraordinarias. Su alegría residía en la repetición de esos pequeños placeres, en la certeza de que el domingo por la tarde significaba estar juntos en su lugar favorito, sin más propósito que el de disfrutar de su mutua compañía. El Parque Hundido era, en efecto, un oasis. Su diseño único, por debajo del nivel de la calle, lo aislaba del ruido del tráfico, creando una burbuja de relativa paz. Los senderos de piedra serpenteaban entre una vegetación densa, pasando junto a las famosas réplicas de piezas arqueológicas que tanto fascinaban a Javier. Él las usaba como inspiración para sus cuentos, transformando una cabeza olmeca en un guardián de la selva o un chacmul en un rey que esperaba la lluvia. El parque era un tapiz vivo de la vida capitalina. Familias haciendo picnic, jóvenes enamorados, músicos callejeros y vendedores ambulantes cuyos pregones eran parte de la banda sonora del lugar. Era un espacio democrático y vibrante, el corazón verde de la colonia. Tenían un lugar predilecto, bajo la sombra de un fresno corpulento que ofrecía una vista perfecta del andador principal sin estar en medio del bullicio. Allí extendían su manta a cuadros y comenzaba el ritual. Lo primero era siempre comprar esquites del vendedor, que reconocían por su carrito azul y su grito particular: «¡Hay esquites y elotes!». El sabor del maíz tierno, mezclado con mayonesa, queso rallado, limón y un toque de chile piquín, era para ellos el sabor oficial de los domingos. Sentados en el césped, observando a la gente pasar, compartiendo el vaso de esquites, se sentían anclados, en paz, dueños de un pequeño pedazo de paraíso personal en medio de la ciudad. Aquella tarde de marzo, la imagen era la de siempre, pero magnificada por una luz dorada y cálida que parecía bendecir la escena. Javier leía, Elena revisaba unas fotos en su teléfono y Sofía, con su vestido amarillo brillante, era una mancha de sol en movimiento. Corría en círculos cortos, persiguiendo palomas que levantaban el vuelo perezosamente a su paso, su risa clara flotando en el aire. Era la estampa perfecta de la felicidad doméstica, un momento de equilibrio tan puro y ordinario que parecía indestructible. En la mente de Elena y Javier no había ninguna razón para pensar que ese domingo sería diferente a todos los anteriores, o que esa imagen, la de su hija riendo bajo el sol, sería la última imagen intacta de la vida que habían conocido. El sol de aquel domingo, 25 de marzo de 2018, caía sobre la Ciudad de México con una generosidad inusual para la temporada. El Parque Hundido era un hervidero de vida, un microcosmos de la felicidad dominical. Familias enteras, parejas de jóvenes, corredores solitarios y grupos de amigos llenaban cada rincón del césped. El aire vibraba con una mezcla de sonidos: la risa aguda de los niños, el pregón lejano de un vendedor de globos, el ritmo melancólico de un organillero y el murmullo constante de cientos de conversaciones. Para la familia Luna Morales era la culminación perfecta de su semana, el ritual que reafirmaba su lugar en el mundo. Extendieron su manta a cuadros en su lugar de siempre, bajo la sombra protectora de un viejo fresno, listos para sumergirse en la pereza de la tarde. El ritual comenzaba siempre igual. Javier, después de asegurarse de que Elena y Sofía estuvieran cómodas, se dirigía al carrito azul del vendedor de esquites, cuyo rostro ya les era familiar. Regresaba con un vaso humeante, preparado exactamente como les gustaba, con mayonesa, queso rallado, un toque de limón y solo una pizca de chile que no pica. Sentados en el suelo, compartían el vaso, pasándoselo de mano en mano. Sofía, con la boca manchada de mayonesa, tomaba un grano de elote con sus pequeños dedos y se lo ofrecía a su mamá. Eran gestos minúsculos, automáticos, pero que constituían el tejido de su intimidad. Eran los ladrillos con los que, domingo a domingo, construían la fortaleza de sus recuerdos familiares, una fortaleza que creían inexpugnable. Sofía, con su vestido amarillo de holanes, era un punto de luz en constante movimiento. Era imposible no seguirla con la mirada. Su energía parecía inagotable.
Después de comer su parte del esquite, se levantó y con una carcajada que se mezcló con el sonido del parque, comenzó a correr en círculos cortos. Su objetivo era un grupo de palomas que picoteaban migajas cerca de un bote de basura. Corría hacia ellas, y las aves perezosas levantaban el vuelo torpemente, solo para aterrizar unos metros más allá, incitándola a continuar el juego. Elena y Javier la observaban con una sonrisa cómplice. Era su sol personal, la fuente de toda su luz y su calor, y en ese momento, bajo el cielo azul de la capital, brillaba con una intensidad deslumbrante. Fue entonces cuando la rutina se alteró por un detalle insignificante. «Voy por un agua de coco, ¿quieres?», le dijo Javier a Elena. Ella asintió, sin apartar la vista de Sofía. Javier se levantó, se sacudió el pasto de los pantalones y comenzó a caminar hacia un puesto de bebidas que se encontraba a unos 50 metros de distancia. Su figura se fue haciendo más pequeña, mezclándose con la multitud de paseantes. Elena lo siguió con la mirada por un instante y luego la devolvió al punto amarillo que danzaba cerca de las palomas. Todo estaba en orden, todo estaba bajo control. Era un domingo más, idéntico a decenas de domingos anteriores. Un instante de normalidad absoluta, suspendido en el tiempo. Justo en ese momento, el teléfono de Elena vibró en su regazo. Era un mensaje de la directora de la escuela, algo inusual para un domingo. El texto hablaba de una junta urgente para el día siguiente, un cambio de planes de última hora. Elena frunció el ceño, molesta por la intrusión laboral en su día familiar. Levantó el teléfono y, con el pulgar, comenzó a teclear una respuesta corta y profesional. «Enterada, ahí estaré». Sus ojos, que segundos antes estaban fijos en el vestido amarillo de su hija, ahora se concentraban en la pequeña pantalla luminosa. Fue un lapso de tiempo minúsculo, quizás 10 segundos, 15, a lo sumo. Un parpadeo en la inmensidad de una tarde, un instante de distracción perfectamente normal y humano. En ese parpadeo, el universo se reconfiguró. Mientras Javier estaba de espaldas, esperando su turno en el puesto de aguas de coco, y Elena tenía la vista clavada en su teléfono, Sofía dio una última carrera tras las palomas. Las aves alzaron el vuelo y se dispersaron. La niña, riendo, se detuvo y miró a su alrededor. El parque era un laberinto de piernas, mantas y carritos de bebé. Por un segundo su figura menuda, con el vestido amarillo, quedó enmarcada entre un grupo de adolescentes que jugaban con una pelota y una familia que inflaba un globo. Fue un instante fugaz. Nadie notó nada extraño. No hubo un grito, ni una resistencia, ni el menor indicio de que algo terrible estuviera ocurriendo. Simplemente, la mancha amarilla desapareció. Se la tragó la multitud, el ruido, la tarde soleada. Elena envió el mensaje y guardó el teléfono. Levantó la vista, esperando encontrar a Sofía exactamente donde la había dejado. Pero no estaba. El grupo de palomas había vuelto a su lugar, picoteando el suelo tranquilamente. Elena barrió la zona con la mirada, primero con calma, asumiendo que la niña se habría movido unos metros. «Sofía», llamó con un tono aún casual. No hubo respuesta. Sus ojos buscaron frenéticamente el punto amarillo, la señal inequívoca de su hija. No lo encontró. Un escalofrío helado, totalmente ajeno al calor de la tarde, comenzó a subir por su espalda. La calma se evaporó, reemplazada por una alarma silenciosa que empezó a sonar en su cabeza. Se puso de pie de un salto, sintiendo cómo el corazón le empezaba a latir con una fuerza descontrolada en el pecho. «¡Sofía!», gritó, esta vez con una nota de urgencia que hizo que una pareja cercana se girara a mirarla. Su voz, sin embargo, parecía débil, absorbida por la inmensidad del parque y su bullicio indiferente. Comenzó a caminar en círculos, cada vez más rápido, con los ojos desorbitados, buscando entre la gente, llamando a su hija con un pánico creciente que le cerraba la garganta. El mundo a su alrededor seguía girando a su ritmo normal. La gente reía, los niños jugaban, pero para Elena todo se había detenido en un silencio aterrador. El amarillo de un globo, de una sombrilla, de una camiseta, le provocaba una punzada de esperanza seguida de una inmediata y brutal decepción. Javier regresaba, con 2 vasos de agua de coco en las manos, una sonrisa en el rostro. Vio a Elena de pie, con una expresión de terror puro que no le había visto jamás.
Su sonrisa se borró al instante. Antes de que pudiera preguntar, ella gritó su nombre, un sonido roto y desesperado. «¿Dónde está Sofía?», preguntó él, aunque la respuesta ya estaba escrita en el pánico de su esposa. Dejó caer los vasos al suelo. El agua se derramó sobre el pasto, una mancha oscura que se extendía lentamente, como una premonición. Juntos, comenzaron a correr, a gritar su nombre, a empujar a la gente, a mirar debajo de los arbustos, sus acciones cada vez más caóticas, más desesperadas. El sol seguía brillando con la misma intensidad. La música del organillero no se había detenido y las familias seguían disfrutando de su domingo. Pero para Elena y Javier, el parque se había transformado en un monstruo. Cada rostro desconocido era una amenaza. Cada rincón sin explorar era una tortura. La tarde, que minutos antes había sido un refugio de paz y felicidad, era ahora el escenario de su peor pesadilla. El parque, su santuario, se había convertido en una tumba abierta. Y mientras el resto de la ciudad vivía ajena a su tragedia, para ellos, en ese preciso instante, la vida tal y como la conocían había terminado para siempre. La primera sirena rasgó el aire tibio de la tarde como una cuchilla, anunciando la llegada oficial de la pesadilla. El murmullo del parque se convirtió en un silencio expectante y luego en un coro de susurros. Los primeros policías que llegaron al parque hundido encontraron a una pareja rota. Elena, con el rostro desfigurado por el llanto, repetía el nombre de su hija como un mantra sin sentido. Javier, pálido y tembloroso, intentaba articular una descripción coherente. Un vestido amarillo, 4 años, pelo castaño. Pero las palabras se ahogaban en su garganta. El parque, que minutos antes era un lienzo de felicidad, se transformó en una escena de crimen delimitada no por cinta amarilla, sino por la invisible barrera del pánico y el horror. Los oficiales comenzaron su protocolo, pero para los padres cada pregunta era una tortura. Cada segundo perdido era una eternidad. La noche cayó sobre la colonia del Valle, pero la luz nunca se fue. Patrullas con sus torretas encendidas pintaban las fachadas de los edificios con destellos azules y rojos, una vigilia artificial y angustiante. La noticia se había esparcido como pólvora. La alerta Amber fue activada, y el rostro sonriente de Sofía, extraído de una foto reciente en la que sostenía un helado, comenzó a circular en las pantallas de los teléfonos, en los noticieros de la noche, en las redes sociales. Era una imagen feliz, vibrante, que contrastaba brutalmente con la oscuridad que ahora envolvía a su familia. Para México, era una estadística más en un país de ausencias. Para Elena y Javier, era el epicentro de un terremoto que había derrumbado su mundo y los había dejado solos entre los escombros. El regreso al apartamento fue el momento más desolador. Abrir la puerta y ser recibidos por el silencio fue un golpe físico. El aire aún conservaba el olor de su vida de antes, un rastro del perfume de Elena, el aroma del café de la mañana. Pero ahora, todo estaba impregnado por una nueva esencia, la de la ausencia. Los juguetes de Sofía estaban esparcidos en la alfombra de la sala, su pequeño suéter colgado en el respaldo de una silla, su cama, con las sábanas de princesas, estaba perfectamente tendida, esperando un cuerpo que no llegaría. Elena se derrumbó en el suelo del cuarto de su hija, abrazando un oso de peluche, mientras Javier se quedó paralizado en el umbral, incapaz de entrar, incapaz de respirar. El hogar se había convertido en un mausoleo. En las primeras horas, la comunidad de la colonia del Valle reaccionó con una solidaridad abrumadora. Los vecinos, que hasta entonces solo intercambiaban saludos cordiales, se volcaron en apoyo. Tocaban a la puerta para dejar recipientes con comida que la pareja no podía probar, ofrecían su tiempo para organizar brigadas de búsqueda, imprimían cientos de volantes con el rostro de Sofía. El dueño de la panadería de la esquina, el señor Ramiro, recordó haberlos visto esa misma mañana, comprando las conchas de chocolate que tanto le gustaban a la niña. Su recuerdo, aunque inútil para la investigación, era un pequeño ancla a la normalidad perdida, un testimonio de que apenas unas horas antes ellos habían sido una familia feliz y completa. El rostro de Sofía se multiplicó, empapelando cada rincón del barrio. Estaba en los postes de luz, en las ventanas de las tiendas, en los parabrisas de los coches.
Su sonrisa se convirtió en parte del paisaje urbano, una presencia constante y dolorosa. Grupos de voluntarios, liderados por amigos de la pareja y vecinos conmovidos, peinaban una y otra vez el parque hundido y las calles aledañas, gritando su nombre hasta quedarse sin voz, mostrando su foto a cada transeúnte. La esperanza, en esos primeros días, era una llama frágil pero intensa, alimentada por la acción colectiva y la creencia desesperada de que un error, una distracción, podía ser revertido si se esforzaban lo suficiente. Creían que el amor y la insistencia podían doblegar al destino. Una de las madres de la escuela donde Elena trabajaba se presentó en el apartamento. Su hija era la mejor amiga de Sofía. Trajo consigo un dibujo que ambas habían hecho juntas el viernes anterior. Dos figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol sonriente. La mujer lloraba mientras se lo entregaba a Elena, un gesto de solidaridad que, sin embargo, era como clavar una daga en una herida abierta. Cada recuerdo, cada objeto, cada anécdota de la vida de Sofía era a la vez un tesoro y una tortura. Las llamadas de la policía eran cada vez más espaciadas y sus respuestas cada vez más vagas. Seguimos investigando. No hay pistas nuevas. Estamos haciendo todo lo posible. Frases vacías que rebotaban contra el muro de su angustia. Las semanas se convirtieron en un bucle de agonía. Cada mañana, Elena y Javier salían a la calle con una nueva pila de volantes, repitiendo el mismo recorrido, hablando con las mismas personas, recibiendo las mismas miradas de compasión. Su vida se redujo a esa única tarea: buscar. Dejaron de trabajar, de comer, de dormir. El agotamiento físico era inmenso, pero palidecía en comparación con el desgaste emocional. Cada coche que frenaba bruscamente, cada niña con un vestido de color claro vista a lo lejos, era una sacudida de esperanza brutalmente aplastada por la realidad. Se movían por la ciudad como fantasmas, atrapados en la tarde de aquel domingo, incapaces de avanzar, condenados a revivir el momento de la pérdida una y otra vez. La frustración con las autoridades comenzó a supurar, convirtiéndose en una rabia sorda y amarga. Sentían que el caso de su hija se estaba enfriando, convirtiéndose en un expediente más en un archivero polvoriento. Las reuniones con los detectives se volvieron un ejercicio de impotencia. Les pedían paciencia, pero la paciencia era un lujo que no podían permitirse. Elena, antes metódica y serena, se transformó en una leona herida, confrontando a los funcionarios, exigiendo respuestas, negándose a aceptar el silencio administrativo. Javier, por su parte, se replegó aún más en su propio mutismo, su ira dirigida hacia adentro, hacia sí mismo, hacia su fatídica decisión de ir a comprar un agua de coco. Poco a poco, la atmósfera en la colonia del Valle comenzó a cambiar. La solidaridad inicial, tan vehemente, se fue diluyendo en la rutina de la vida cotidiana. La gente seguía con sus trabajos, sus compras, sus paseos dominicales. Los volantes con el rostro de Sofía, antes omnipresentes, comenzaron a desgarrarse por la lluvia y el viento. Algunos fueron arrancados para dejar espacio a anuncios de conciertos o clases de yoga. Las miradas de compasión de los vecinos se transformaron en miradas incómodas, esquivas. Su tragedia se había vuelto un recordatorio demasiado pesado, una anomalía en la apacible normalidad del barrio. La familia Luna Morales pasó de ser el centro de la preocupación comunitaria a ser una presencia incómoda, un fantasma viviente de la peor pesadilla de cualquier padre. Y entonces comenzaron los susurros. Primero, tímidos, en las conversaciones en voz baja en la panadería o en el mercado. Luego, más audaces, alimentados por la falta de respuestas y la necesidad humana de encontrar un culpable. ¿Cómo pudieron distraerse así? ¿No es extraño que nadie viera nada? Las sospechas, como una niebla venenosa, comenzaron a flotar en el aire, y muchas de ellas, injusta y cruelmente, se posaron sobre Javier. Su naturaleza introvertida, su silencio abrumado por el dolor, fue malinterpretado como frialdad, como indiferencia, incluso como culpabilidad. La gente que antes les ofrecía comida, ahora cruzaba la calle para evitarlos. El aislamiento se volvió casi total. Una vecina del edificio, una mujer mayor que siempre había sido amable, dejó de saludarlos en el elevador.
Un día, Elena la escuchó cuchichear con otra persona en el pasillo. Pobre hombre, se ve tan afectado, pero quién sabe, a veces las apariencias engañan. Esa frase, oída al azar, fue la confirmación de su nueva condición de parias. No solo habían perdido a su hija, ahora estaban perdiendo su reputación, su dignidad, el último vestigio de la vida que habían conocido. La tragedia ya no era solo la ausencia de Sofía, sino la presencia constante del juicio y la sospecha de un mundo que, incapaz de lidiar con el misterio, prefería inventar una narrativa más simple, aunque fuera monstruosa. Esta presión externa se filtró en las grietas de su propio dolor, envenenando la relación entre Elena y Javier. Las noches se llenaron de un silencio denso y acusador. Ya no se consolaban mutuamente. Se sentaban en extremos opuestos del sofá, cada uno perdido en su propia isla de miseria. La culpa era un tercer ocupante en el apartamento. La culpa de Elena por haber mirado el teléfono. La culpa de Javier por haberse alejado. Eran culpas irracionales, pero se convirtieron en armas que, aunque nunca se lanzaron abiertamente, estaban siempre presentes, en una mirada, en un suspiro, en una puerta que se cerraba con demasiada fuerza. Su amor, que había sido el cimiento de su familia, no pudo soportar el peso de la ausencia. El apartamento, su antiguo santuario, se convirtió en una celda compartida. El cuarto de Sofía permanecía cerrado, una puerta que ninguno de los dos se atrevía a cruzar, como si temieran que el vacío concentrado en su interior pudiera absorberlos por completo. Las rutinas que antes los unían ahora solo subrayaban la pérdida. La cafetera acumulaba polvo. La mesa del comedor, donde compartían cada comida, solo servía para apilar correos sin abrir y volantes viejos. Eran dos extraños unidos por una herida común, pero separados por la forma en que esa herida sangraba. La búsqueda de Sofía, que había comenzado en el exterior, ahora se había vuelto interna, una búsqueda desesperada de alguien a quien culpar. Así, la búsqueda activa se fue desvaneciendo, reemplazada por un estado de espera perpetua. La policía dejó de llamar. Los medios pasaron a la siguiente tragedia. El barrio siguió adelante, pero para Elena y Javier, el tiempo se había detenido en aquella tarde de marzo. El vacío que dejó Sofía no era un espacio vacío que pudiera llenarse con el tiempo. Era un agujero negro que había comenzado a devorar todo a su alrededor. Su matrimonio, su paz, su conexión con el mundo. La búsqueda había fracasado, y en su lugar se instaló un silencio profundo y devastador, un silencio que duraría años y que redefiniría para siempre el significado de sus vidas. El sol, que una vez fue testigo de su felicidad en el parque, ahora solo servía para iluminar las partículas de polvo que flotaban en el aire estancado de su apartamento. Cada amanecer no traía una nueva esperanza, sino la confirmación de otro día sin ella. La ciudad, con su ruido y su movimiento incesante, se había vuelto un telón de fondo indiferente a su dolor paralizante. El mundo exterior continuaba su marcha, pero dentro de las paredes de su hogar, en la colonia del Valle, Elena y Javier habían comenzado a habitar un limbo, un purgatorio de recuerdos y culpas del que no sabían, y quizás no querían, escapar. El vacío no era solo la ausencia de Sofía, era su nueva y única compañía. Pasaron 5 años. El tiempo, ese agente que supuestamente cura todas las heridas, en el caso de la familia Luna Morales, no fue un bálsamo, sino un ácido lento y corrosivo. No cerró la herida, simplemente la fue carcomiendo, transformando el dolor agudo y punzante de los primeros meses en una enfermedad crónica, un malestar sordo y constante que se instaló en sus huesos y redefinió su existencia. Para 2023, Elena y Javier ya no eran la pareja joven y vibrante del parque hundido. Eran dos sobrevivientes varados en una isla de tiempo detenido, mientras el mundo a su alrededor había seguido su curso implacable. La ausencia de Sofía ya no era un evento, era el estado natural de sus vidas, el aire viciado que respiraban cada día en el silencio de su apartamento. Elena Morales ya no era maestra. La idea de pararse frente a un salón lleno de niños, de sus risas, sus preguntas, sus pequeñas manos levantadas, se había vuelto una tortura insoportable. Canalizó su dolor en una dirección diferente,
una que le daba un propósito, aunque fuera sombrío. Se unió a un colectivo de madres buscadoras, mujeres como ella, unidas por la misma llaga abierta. Sus fines de semana ya no eran de parques ni de visitas familiares, sino de viajes a terrenos baldíos en la periferia de la ciudad, armada con una pala y una voluntad de hierro. Buscaba a Sofía en cada pedazo de tierra removida, pero también buscaba a los hijos de las otras, en una hermandad forjada en la peor de las tragedias. Su piel se había endurecido por el sol y sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas. Javier Luna, por su parte, se refugió en el único lugar donde aún podía imponer orden, sus planos de arquitectura. Se hundió en el trabajo con una dedicación casi monacal, llenando sus días y noches con líneas rectas, ángulos precisos y cálculos matemáticos. Envejeció una década en esos 5 años. Su cabello se pobló de canas prematuras y surcos profundos se dibujaron alrededor de sus ojos, permanentemente ensombrecidos. El silencio se convirtió en su idioma. La comunicación con Elena se redujo a monosílabos funcionales, a notas dejadas en la mesa de la cocina. El apartamento, antes un espacio compartido, ahora era solo un techo bajo el cual 2 extraños procesaban su duelo en soledades paralelas, orbitando uno alrededor del otro sin tocarse jamás, como 2 planetas helados. El cuarto de Sofía permanecía intacto, sellado como una tumba faraónica. La puerta, casi siempre cerrada, era una frontera que ninguno de los dos se atrevía a cruzar con frecuencia. Entrar allí era exponerse a una radiación de dolor puro. Todo estaba exactamente como lo había dejado aquella mañana de domingo. La cama con el edredón de princesas, una torre de bloques a medio construir en la alfombra, un pequeño suéter colgado en el respaldo de su silla. En la pared, un dibujo del sol con una cara sonriente parecía una burla cruel. El aire dentro era denso, inmóvil, cargado con el olor de una infancia interrumpida. El cuarto no era un santuario de memoria, era la prueba física y abrumadora de todo lo que habían perdido, una cápsula del tiempo de una felicidad que ya parecía pertenecer a otra vida. El propio apartamento se había transformado. Los colores parecían haberse desvanecido de las paredes. El olor a café que definía sus mañanas había desaparecido. La cafetera acumulaba una fina capa de polvo en un rincón de la cocina. Ya no comían juntos. Elena solía tomar un té de pie mirando por la ventana, mientras Javier comía algo rápido en su estudio, frente a la pantalla de su computadora. Se movían por los pasillos con cuidado, como para no perturbar el pesado silencio que se había apoderado de cada rincón. Su hogar, el refugio que habían construido con tanto amor, se había convertido en su prisión compartida, un escenario donde cada objeto, cada mueble, era un recordatorio constante de la pieza central que faltaba en el rompecabezas de sus vidas. La ciudad, mientras tanto, había olvidado. La colonia del Valle seguía su ritmo. Los jacarandás florecían cada primavera con una indiferencia insultante. Los vecinos que al principio se habían volcado en apoyo, ahora bajaban la mirada cuando se cruzaban con ellos en la calle, incómodos ante el recordatorio viviente de que la tragedia podía golpear en cualquier momento y en cualquier lugar. Los carteles con el rostro de Sofía habían sido arrancados o cubiertos por capas de nueva publicidad. La historia de la niña desaparecida en el parque hundido se había convertido en una leyenda urbana más, un cuento con moraleja que los padres contaban a sus hijos para que no se alejaran. Para el resto del mundo, la vida había continuado. Para Elena y Javier, el mundo se había detenido. Los cumpleaños de Sofía eran los peores días del año. No había celebración, solo un ritual silencioso y desgarrador. Cada 20 de septiembre, Elena compraba un pequeño pastelito individual, uno de chocolate con chispas de colores, el favorito de Sofía. Lo colocaba en la mesa de la cocina con una sola vela y la encendía. Se quedaban ahí, ella y Javier, mirando la pequeña llama parpadear sin decir una palabra, hasta que se consumía por completo. El 5º cumpleaños, el 6º, el 7º, el 8º, el 9º. 9 años. La niña que imaginaban en sus mentes era ahora una figura borrosa, una mezcla de la cara de la foto y las proyecciones de cómo se vería ahora. El pastelito, siempre intacto, terminaba en la basura,
un pequeño monumento a una vida no vivida. El tiempo no había disminuido la culpa, solo la había hecho más sofisticada, más insidiosa. Para Elena, el recuerdo de haber mirado su teléfono era una película que se repetía en su mente cada noche antes de dormir. Se castigaba reviviendo esos segundos, imaginando 1000 escenarios alternativos en los que no respondía a ese mensaje. Para Javier, la imagen de sí mismo caminando hacia el puesto de aguas de coco era su propio infierno personal. ¿Por qué se había alejado? ¿Por qué no podía haberse conformado con el agua que llevaban? Esta culpa no expresada era el veneno que había corroído los cimientos de su matrimonio, creando una barrera invisible pero infranqueable entre ellos. Se culpaban a sí mismos, y en el silencio se culpaban mutuamente. Vivían como cazadores de fantasmas. Cualquier destello de amarillo en la distancia, el color del vestido que Sofía llevaba ese día, era suficiente para detener sus corazones por un instante. La risa de una niña en un parque, un mechón de pelo castaño claro que se movía con el viento, una pequeña mano agarrándola de su padre. El mundo estaba lleno de estos pequeños puñales invisibles que los apuñalaban sin previo aviso, reabriendo la herida una y otra vez. Habían aprendido a vivir con una coraza, a moverse por la ciudad con la mirada baja, evitando los lugares que antes les traían alegría. El Parque Hundido, en particular, era un territorio prohibido, un cráter radiactivo en el mapa de su memoria. Así, la vida se había asentado en una rutina sombría. La búsqueda frenética había dado paso a una resignación opaca. Ya no esperaban una llamada de la policía. Ya no esperaban un milagro. Su existencia era un largo y monótono epílogo de una historia que había terminado abruptamente 5 años atrás. La normalidad era esto: el silencio, el trabajo obsesivo de Javier, las búsquedas de Elena en terrenos baldíos, los cumpleaños sin celebración y el cuarto cerrado. El dolor se había convertido en el telón de fondo de sus vidas, tan constante y omnipresente como el ruido del tráfico de la ciudad. Eran 2 espectros habitando las ruinas de una familia, sin saber que el destino, en su crueldad y su extraña simetría, estaba a punto de sacudir los cimientos de su desolación. Octubre de 2023 llegó a la Ciudad de México con cielos grises y una lluvia persistente que parecía querer limpiar las calles de sus pecados. En la superpoblada y caótica colonia Doctores, un laberinto de talleres mecánicos, vecindades y puestos de comida, la vida transcurría con su habitual estridencia. Dentro de las paredes frías y asépticas de un modesto centro de salud público, el olor a antiséptico se mezclaba con la humedad del ambiente. El eco de la tos de otros pacientes y el llanto lejano de un bebé formaban la banda sonora de una tarde cualquiera, una tarde que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de convertirse en el epicentro de un terremoto emocional que llevaba 5 años gestándose en silencio, esperando el momento exacto para estallar. Un hombre de unos 50 y tantos años, de aspecto cansado y hombros perpetuamente encorvados, esperaba su turno en una de las sillas de plástico naranja. Se llamaba Ricardo Vargas. A su lado, acurrucada contra su costado, estaba una niña de unos 9 años, pálida y temblorosa. La llamaba Valentina. La niña tenía los ojos vidriosos por la fiebre alta y una tos seca que sacudía su pequeño cuerpo. Ricardo le pasaba la mano por la frente con un gesto de preocupación, pero había algo en su mirada, una tensión subyacente, que no encajaba con la simple angustia de un padre. Era el nerviosismo de un hombre que lleva demasiado tiempo guardando un secreto, temiendo que cualquier imprevisto pudiera desmoronar el frágil mundo que había construido. La enfermera que los llamó desde la puerta del consultorio era Verónica Soto. A sus 30 años, era una profesional experimentada, curtida por el ritmo implacable de la sanidad pública. Era la prima de Elena Morales, aunque los años y el dolor habían distanciado a las 2 ramas de la familia. Mientras guiaba al hombre y a la niña hacia el interior, sintió una extraña punzada de familiaridad al ver el rostro asustado de la pequeña. Era un eco lejano, un susurro de un recuerdo que no lograba identificar. Lo atribuyó al cansancio, a las miles de caras que veía cada semana. Se puso los guantes de látex y comenzó su protocolo con la eficiencia habitual, ajena a que estaba a punto de convertirse
en la pieza clave que resolvería un misterio que había destruido a su propia familia. Mientras Verónica le tomaba la temperatura y le escuchaba los pulmones con el estetoscopio frío, la niña, en su estado febril, parecía flotar entre la realidad y el delirio. Su mirada iba de la cara de la enfermera a la del hombre que estaba de pie a su lado. En un momento, mientras Ricardo le explicaba los síntomas a Verónica, la niña fijó sus ojos en la enfermera y con un hilo de voz, un susurro que apenas fue audible por encima del zumbido del aire acondicionado, dijo una frase que detuvo el tiempo: «Yo no lo conozco». Fue una declaración simple, infantil, probablemente fruto de la confusión de la fiebre, pero para Verónica, que seguía sintiendo esa extraña familiaridad, esas 4 palabras resonaron en el pequeño consultorio con la fuerza de una explosión. Ricardo soltó una risa nerviosa, demasiado rápida, demasiado forzada. «No le haga caso, doctora», dijo, agitando la mano en el aire. «La fiebre la hace decir cosas. Ya sabe cómo son los niños. Es mi Valentina, mi todo». Pero su intento de restar importancia al comentario tuvo el efecto contrario. La negación fue tan vehemente, tan desesperada, que la sospecha incipiente de Verónica se convirtió en una alarma que sonaba con estridencia en su cabeza. Mantuvo su expresión profesional, una máscara de calma que ocultaba el torbellino que se había desatado en su interior. Su corazón latía con una fuerza descontrolada contra sus costillas, y la cara de la niña se le antojaba ahora como un rompecabezas que estaba a punto de resolver. «Necesito ponerle una inyección para bajar la fiebre», dijo Verónica, con una voz que le sorprendió por su firmeza. Era la excusa perfecta, un procedimiento rutinario que le daría la oportunidad que necesitaba. Se acercó a la niña con la jeringuilla preparada y con un gesto suave comenzó a remangar la manga del suéter de lana que llevaba. La tela se deslizó hacia arriba, revelando la piel pálida y delgada del brazo izquierdo de la niña. Y entonces lo vio. Justo debajo del codo, perfectamente dibujada sobre su piel, había una pequeña marca de nacimiento. Una forma inconfundible, delicada, precisa. Una luna creciente. El mundo de Verónica se detuvo. El aire se escapó de sus pulmones. El tiempo se congeló en ese instante. En su mente, la imagen se superpuso a un recuerdo grabado a fuego. El recuerdo de su prima Elena, años atrás, en una reunión familiar, besando exactamente esa misma marca en el brazo de su hija de 4 años. «Es mi lunita de la suerte», solía decir Elena, con una sonrisa que iluminaba su rostro. La punzada de familiaridad se convirtió en una certeza absoluta y devastadora. Los rasgos de la niña febril frente a ella, que antes eran un eco, ahora encajaban perfectamente con el rostro sonriente de las fotos, de los carteles de desaparecida que habían empapelado la ciudad 5 años atrás. Aquella niña no era Valentina, era Sofía, su Sofía, la hija perdida de su prima. El shock fue tan profundo que temió desmayarse. Sus manos, protegidas por los guantes de látex, comenzaron a temblar violentamente. Necesitaba salir de allí. Necesitaba pensar. Con un esfuerzo sobrehumano mantuvo la compostura. «Un momento», dijo, dirigiéndose a Ricardo, que la observaba con una ansiedad creciente. «Creo que es mejor usar otro medicamento. Voy a revisar el archivo. No se muevan». Su excusa fue lo suficientemente profesional como para no levantar sospechas. Se dio la vuelta y salió del consultorio, caminando sobre piernas que sentía de gelatina, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Ricardo Vargas solo con la niña que había robado, sin saber que su mundo estaba a segundos de implosionar. Verónica no fue a buscar ningún archivo. Corrió por el pasillo hasta un pequeño almacén de material médico y se encerró dentro. El olor a alcohol y gasas la envolvió mientras se apoyaba contra la puerta, jadeando. Con dedos temblorosos, sacó su teléfono móvil. La primera llamada fue a la policía. Su voz era un susurro roto y urgente, explicando quién era, dónde estaba y qué acababa de descubrir. La segunda llamada fue la más difícil. Buscó el contacto de Elena, un nombre que no había marcado en años. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cuando su prima contestó con una voz cansada y monótona, Verónica apenas pudo articular las palabras. «¿Elena? Soy Verónica. Tienes que venir al centro de salud de la Doctores. Ahora mismo, Elena».
Creo que la encontré. Tras colgar el teléfono, Verónica se quedó inmóvil en la penumbra del almacén, con el aparato aún apretado en su mano. El silencio era total, pero en su cabeza resonaba el eco de sus propias palabras. Acababa de desenterrar un fantasma. Acababa de reabrir una tumba que todos, excepto Elena y Javier, habían dado por sellada. La revelación no trajo una oleada de alegría, sino el peso abrumador de lo que estaba por venir. La justicia, quizás, pero también el enfrentamiento con una verdad terrible. La niña que estaba en el consultorio de al lado era Sofía, pero ya no era la Sofía que habían perdido. Había encontrado a la niña, sí, pero acababa de desatar un nuevo tipo de dolor, uno más complejo y quizás más profundo, sobre las ruinas de una familia que ya había sufrido lo indecible. El caos que siguió a la llamada de Verónica fue silencioso y ordenado, una coreografía de procedimientos que contrastaba brutalmente con el terremoto emocional que se estaba desatando. La policía llegó al centro de salud sin sirenas, 2 agentes de paisano que se movieron con una discreción profesional. Ricardo Vargas no opuso resistencia. Se dejó esposar con la resignación de un hombre que llevaba 5 años esperando ese momento. Elena y Javier llegaron por separado, convocados por la llamada que había reabierto el mundo. Se encontraron en el pasillo fluorescente, 2 espectros reunidos por un milagro que no se atrevían a creer. Cuando una psicóloga los guió a una pequeña oficina donde la niña los esperaba, el reencuentro no fue una explosión de alegría, sino una implosión de dolor. Vieron a una niña de 9 años, asustada y febril, que los miraba con el pánico de un animal acorralado. Elena susurró el nombre Sofía, y la niña retrocedió aferrándose a la psicóloga. Habían encontrado a su hija, pero su hija no los había encontrado a ellos. La confirmación llegó 48 horas después, un resultado de ADN que era una mera formalidad burocrática frente a la certeza que ardía en sus corazones. Sofía era Sofía. La confesión de Ricardo Vargas pintó el retrato de una tragedia dentro de otra. No era un monstruo, sino un hombre roto. Años atrás, su propia hija, Valentina, de la misma edad que Sofía, había muerto en un accidente doméstico. Sumido en una depresión profunda, vagaba por la ciudad hasta que, en aquella tarde de marzo en el parque hundido, vio a una niña con un vestido amarillo, sola por un instante. En su mente fracturada por el dolor, no vio a Sofía, vio una segunda oportunidad. Se la llevó sin violencia, en un acto de locura disociativa, convenciéndola de que él era un tío que la llevaría con su papá. La crió como a su propia hija, en un pequeño apartamento en la colonia Doctores, amándola con el amor desesperado de un hombre que intenta resucitar a un fantasma. Su crimen no nació del odio, sino de un amor enfermo y egoísta que había destruido 2 familias. El regreso a casa fue el comienzo de un nuevo tipo de infierno. El apartamento de la colonia del Valle, que para Elena y Javier era un santuario de memoria, para Sofía era una casa extraña y opresiva. El famoso cuarto intacto, con sus juguetes y su edredón de princesas, no le provocó ningún reconocimiento, solo una profunda incomodidad. Era el museo de una niña que no recordaba ser. Elena le mostraba fotos, le hablaba de sus comidas favoritas, de las canciones que cantaban, pero Sofía la miraba con ojos vacíos, a veces con miedo. Extrañaba al hombre que llamaba papá, el único padre que había conocido. Su mundo, su identidad como Valentina, había sido demolido en cuestión de días. Para ella, Elena y Javier no eran sus salvadores, eran los extraños que se habían llevado a su padre y la mantenían prisionera en una casa llena de fantasmas que se suponía que eran suyos. La justicia siguió su curso. Ricardo Vargas fue sentenciado a una larga condena en prisión, un final legal que no ofrecía ningún consuelo real. Para Elena y Javier, la victoria se sentía como una derrota. Habían recuperado el cuerpo de su hija, pero su alma, sus recuerdos, su infancia, habían sido irrevocablemente robados. La dinámica familiar se reconfiguró en una nueva y dolorosa normalidad. Se convirtieron en los cuidadores de una extraña. Se movían por el apartamento de puntillas, hablaban en susurros para no asustarla, observándola desde la distancia con una mezcla de amor infinito y una impotencia desgarradora. El silencio que antes era el de la ausencia, ahora era el de la extrañeza.
Estaban los tres bajo el mismo techo, una familia en el papel, pero en la realidad eran tres náufragos, cada uno varado en su propia isla de soledad y confusión, separados por un abismo de 5 años perdidos. Una tarde de domingo, meses después, Javier encontró a Elena de pie junto a la ventana, observando a Sofía en su antiguo cuarto. La niña no jugaba. Estaba sentada en el suelo, mirando la calle a través del cristal, con una expresión indescifrable. Javier se acercó y, por primera vez en años, puso una mano sobre el hombro de su esposa. No dijeron nada. No era necesario. En ese silencio compartido no había culpa ni reproche, solo la aceptación de una verdad devastadora. Habían luchado, habían esperado, habían encontrado. Pero la niña del vestido amarillo que perdieron en el parque nunca regresó realmente. Lo que tenían ahora era un recordatorio viviente y doloroso de todo lo que el tiempo les había arrebatado. Y en esa sala, mientras la luz del atardecer teñía de naranja las paredes, comprendieron que su verdadera sentencia no era vivir sin Sofía, sino aprender a vivir con la extraña que ahora llevaba su rostro.